Abramos nuestras Biblias en Lucas 2:52. Lucas capítulo 2 y versículo 52. Antes de que nos pongamos de pie, pueden ubicarlo y pueden ubicar el texto y luego nos pondremos de pie. Quiero hacerles un pequeño comentario antes de empezar con la predicación, y es que yo sé que muchos hemos sido confrontados por la palabra del Señor a través de esta serie, especialmente nosotros los hombres. Katy y yo tenemos un devocional cada noche, y yo compré intencionalmente un libro en inglés que tiene un devocional para cada noche del año, y antes de acostarnos a dormir, leemos este devocional, leemos una parte de las Escrituras y oramos. Pero resulta que esta semana nos tocó el tema de la comunicación en la familia, y cada día de esta semana ha sido: el hombre no se comunica, el hombre no dice suficientes palabras, el hombre aquí no. Le voy a cambiar el título a ese devocional. Ese devocional se llama "Dale palo a tu esposo todas las noches antes de dormir". y la situación es esa. Yo sé que muchos hemos sido confrontados por la palabra de Dios a través de esta serie, porque necesitamos ser transformados. Por favor, no lo tomen como un juicio, no lo tomen como un ataque o algo que sea en contra de ustedes. Tómenlo como palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que puede traspasar todo en nosotros para transformarnos. Por favor, nunca tomen una predicación para acusar a su cónyuge, sino para tener la esperanza de que Dios pueda transformar al cónyuge. Así es que vamos a estudiar hoy un tema hermoso, y ese tema es la paternidad bíblica. Vamos a leer el texto de Lucas capítulo 2 y versículo 52. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a todas las familias aquí presentes y las que están escuchando en la radio o viendo por televisión. Te pido, Jesús, que tu palabra cumpla todo el propósito por el cual tú la has enviado y la enviarás. Señor, que jamás regrese vacía tu palabra, como tú lo has prometido. Que podamos ser transformados como esposos, como esposas de las mujeres, como padres y como madres, en el nombre de Jesús. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, y yo no. Y como Isaías digo: ay de mí, hombre de labios inmundos. Solamente puedo abrazar la cruz para poder hablar de parte de Dios a tu congregación. Habla, Señor. Habla, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Existen tres tipos de paternidad. Está la paternidad autoritativa. Y cuando me refiero a paternidad, me refiero a la maternidad incluida. Cuando nosotros decimos mis padres, nos referimos al padre y a la madre. Ahora, cuando use el término paternidad durante esta predicación, será refiriéndome tanto a la paternidad de los hombres como a la maternidad de las mujeres. Y existen tres tipos de paternidad. La paternidad autoritativa es aquella que se basa en la exigencia del comportamiento externo. En otras palabras, si te veo que te portas bien, estamos tranquilos. Pero si te veo que hay una mala conducta, te lo vas a ver conmigo, y voy a estar bien hasta que vea que ese comportamiento externo es correcto. Esta paternidad autoritativa, el problema que tiene es que provoca generalmente rebeldía en el corazón de los hijos. Lo que pasa con esta paternidad es que una vez el muchacho o la muchacha se independizan de los padres, hacen todo lo contrario a lo que les exigieron en casa. Porque todo fue por imposición
autoritarismo. El segundo tipo de paternidad que existe es la paternidad permisiva. Es cuando, yo quiero ser amigo de mis hijos. Quiero que mis hijos piensen que soy, y perdón la expresión, no encontré otra, quiero que mis hijos piensen que yo soy buena onda. Este tipo de paternidad justifica las malas acciones de los niños, generalmente pensando que el niño es bueno por naturaleza. No, hizo eso porque no tomó su siesta el muchachito, pobrecito, él es bueno. Tiende a idealizar a los hijos. Pensar que un niño es bueno por naturaleza es un error, porque la Biblia dice que todos nacemos en la naturaleza de pecado, y vamos a ver un texto más adelante que dice que la necedad está ligada al corazón del niño por esta naturaleza de pecado. Es decir, todo niño nace con necedad en el corazón, y la Biblia dice que la forma de separar la necedad del corazón del niño y de quitar esa necedad del corazón del niño es la vara. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, pretender que mi hijo es bueno por naturaleza, eso es un engaño, un autoengaño como padre. Y el padre permisivo, por lo general, idealiza a sus hijos. Por ejemplo, un padre permisivo, y voy a ser exagerado, podría decir, mi hijo toma todos los días, pero no es alcohólico. ¿Verdad? Ese tipo de actitud. Y por lo general, cuando hay paternidad permisiva, los hijos terminan en libertinaje absoluto, alejados de Dios, buscando solamente los placeres de la vida. Hoy quiero hablarles de un tipo de paternidad distinto al tipo de paternidad autoritativo y al tipo de paternidad permisivo. Hoy quiero hablarles de la paternidad bíblica. Y esta paternidad bíblica va más allá de las apariencias externas. Aunque logra que haya un buen comportamiento externo, va más allá. Aunque logra que los padres sean cercanos y amigos de sus hijos, va todavía más allá. La paternidad bíblica lo que busca es la transformación del corazón del niño. Y el resultado de la paternidad bíblica es que cuando el niño crece y se independiza de sus padres, sigue practicando los principios que aprendió en casa. Es el único tipo de paternidad exitoso. Muy bien lo dijo Salomón, con toda la sabiduría que Dios le dio y la inspiración del Espíritu Santo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él. ¿Cómo sé si ha habido en mis hijos una educación, una instrucción, una paternidad bíblica? Porque cuando llegan a viejos y pueden tomar sus propias decisiones, siguen actuando conforme al corazón de Dios. Y es ahí donde yo anhelo que todos lleguemos con nuestros hijos. Es ahí donde yo sueño llegar con mis hijos, mis hijas. Así es que quiero que regresemos por un momento al texto que vimos al principio. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien, nuestra meta es que nuestros hijos sean como Jesús. Pero para que esto suceda, nosotros primeramente como padres debemos de ser imitadores de Cristo. Tenemos muy poca información de la niñez de Jesús. El único libro de los 4 evangelios que registra un poco de la niñez de Jesús es el Evangelio según San Lucas. Y aunque la información es poca, es de suma importancia. ¿Recuerdan ustedes la historia en la que José y María iban como cada año a Jerusalén a celebrar la Pascua? Y en esta ocasión trajeron a Jesús con ellos. Y Jesús se pierde en ese viaje durante 3 días. Resulta que cuando lo encuentran, después de 3 días de buscarlo, imagínense la agonía de los padres, él está sentado en el templo con los doctores de la ley. Y estos doctores de la ley están asombrados de la sabiduría y la inteligencia de este niño, llamado Jesús. Cuando María le dice, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto?
Él responde, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Y es allí donde Lucas escribe, como última información de la niñez de Jesús, el versículo que es base para esta predicación. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres, es decir, para con los seres humanos. Por lo general, cuando vemos las palabras hombres en la Biblia, es generalizando hombres y mujeres, seres humanos, en algunos casos. Ahora, este versículo nos muestra 4 áreas de crecimiento. Y debe de ser, a partir de hoy, el versículo lema para nuestro departamento de niños. El versículo lema para nosotros como padres. Necesitamos velar porque nuestros hijos crezcan como Jesús, especialmente en estas 4 áreas. En sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Y cada una de estas áreas es un punto de este mensaje o de esta predicación. Debes instruir a tus hijos para que puedan crecer en sabiduría. Ese es el punto número 1. Tus hijos necesitan crecer en sabiduría. Y quiero aclarar algo. Ser inteligente no es sinónimo de ser sabio. Hay gente muy inteligente, pero sin sabiduría. Y hay gente quizá no tan inteligente, tan hábil mentalmente, pero que tiene sabiduría. De hecho, el diccionario hace una diferencia entre ambos términos. El diccionario de la Real Academia Española dice que inteligencia es la capacidad de entender o comprender, mientras que sabiduría es la conducta prudente en la vida. Por favor, noten esto. Inteligencia es poder comprender o entender, es tener la habilidad de comprender o entender. Sabiduría es la conducta prudente en la vida. En otras palabras, la inteligencia nos ayuda a estudiar, la inteligencia nos ayuda a desenvolvernos en una profesión, mientras que la sabiduría lo que hace es llevarnos a tomar las decisiones correctas. Tanto el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, como Santiago, el medio hermano de Jesús, en la única carta que escribió, registrada en las Sagradas Escrituras, hablan de la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Santiago dice que la sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica. Y de eso están siendo bombardeados tus hijos todos los días. Por eso necesitas tú instruirlos en la sabiduría de Dios. Tu familia solamente puede ser edificada en la sabiduría que Dios provee. Y esta es la buena noticia. Santiago dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo no puedo dar algo que no tengo. Yo no puedo darle a mis hijos sabiduría divina, sabiduría de Dios, o no puedo pretender que ellos tengan sabiduría de Dios si yo no la he recibido de Dios antes. Por eso es necesario primeramente reconocer, evaluarme y reconocer, necesito sabiduría de Dios. He basado mi vida en inteligencia humana, he basado mi vida en sabiduría humana. Necesito la sabiduría de Dios para instruir a mis hijos y para poderles enseñar que ellos también necesitan la sabiduría de Dios. Proverbios 24:3 dice, un buen hogar se construye, ¿cómo? Con sabiduría. Y se basa en la inteligencia, pero es primeramente en la sabiduría. Enséñales a tus hijos el temor de Jehová. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, por favor, repitan conmigo la palabra temor. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le inspira a Salomón a escribir aquí? Muy bien, esa palabra temor es la palabra yirá y no significa tener miedo.
significa tener respeto y reverencia. Es decir, nosotros debemos de partir por tener respeto y reverencia para con Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Y luego de nosotros tener esta sabiduría, impartirla a nuestros hijos. ¿Sabes tú por qué Salomón escribe esto? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Sabes por qué lo escribe? Porque su padre David se lo había enseñado. David le había enseñado a Salomón a tener temor de Jehová, a tener respeto y reverencia para con Dios. Y le dio el ejemplo. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cometió errores, pero de todos se arrepintió. Y de todos Dios los sacó avante. Mira, David dice en el Salmo 34:11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. En otras palabras, el principio de la sabiduría se los voy a enseñar a través de su respeto y su reverencia a Dios. Quien los ve el 100% del tiempo, quien conoce todos los pensamientos, quien conoce cada intención del corazón. El temor de Jehová es el punto de partida para que tus hijos puedan crecer en sabiduría. Lo siguiente que necesitas hacer es instruirlos con la palabra de Dios como el único manual de vida. El único libro que imparte la sabiduría de Dios es la Biblia. Y hay estadísticas alarmantes que quiero mostrarles. Hay estadísticas de las últimas 4 generaciones y cómo estas últimas 4 generaciones se han fundamentado en la Biblia. Vean, por ejemplo, de los que nacieron entre 1927 y 1945. ¿Habrá alguien entre nosotros que nació antes de 1927? No, prácticamente habla de todos los que estamos con vida en este momento, en este mundo. Los que nacieron entre 1927 y 1945, esta es la generación de mis padres. Mis padres nacieron ambos en 1943. De todos estos que nacieron entre 1927 y 1945, el 65% se ha fundamentado en la Biblia. Es más de la mitad. Crecieron con valores cristianos, crecieron con la Biblia como guía en sus vidas. Ahora, de los que nacieron entre 1946 y 1964, ya solamente el 35% se ha fundamentado en la Biblia. Vean cómo ha bajado el porcentaje. Y sigue bajando aún más. De los que nacieron entre 1965 y 1983, solamente el 16% se ha fundamentado en la Biblia. Esta es la generación de mi esposa y mía. Y la última generación son aquellos que nacieron entre 1984 y el tiempo presente. Solamente el 4% se ha fundamentado en la Biblia. Es decir, de la generación de mis hijas, solamente el 4% se ha fundamentado en la Biblia. Cada vez la Biblia es menos tomada en cuenta. Y hay una situación grave. Cuando de los púlpitos no se predica la pura palabra de Dios, sino que se predica o se habla de ideas humanas, se habla de vana sabiduría, de huecas sutilezas, de falsas doctrinas. Es decir, de ese 4% que se ha fundamentado en la Biblia, todavía tendríamos que sumar el porcentaje o restar el porcentaje de aquellos que han sido mal enseñados respecto a la Biblia. Porque sus pastores no les enseñan la palabra de Dios tal cual está escrita. Es preocupante. Pablo dice en la última carta que escribe antes de que lo decapitaran, es 2 de Timoteo, y dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Y les he dicho que estas palabras, inspirada por Dios, significa que la escritura es exhalada por Dios, es soplada por Dios. Eso es lo que significa en el original.
Y es útil para enseñar, y eso es lo que necesitamos con nuestros hijos, enseñarles, para redarguir, para corregir. Nosotros necesitamos corregir a nuestros hijos, para instruir en justicia, es decir, para instruir en el camino correcto. Y recordemos las palabras de Salomón: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y dice, a fin de que el hombre, y se refiere al ser humano, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Y qué debo hacer en la práctica, pastor? Lo siguiente, la Biblia lo dice desde el Pentateuco. Deuteronomio 6:7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, el primer lugar donde tiene que estar la palabra de Dios es en tu corazón como padre, en tu corazón como madre, para que después hagas esto. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. En otras palabras, la palabra de Dios debe estar en tus hijos desde que se levantan. Cuando están compartiendo contigo en casa, les hablas de la palabra de Dios. Cuando sales de casa con ellos, les vas hablando de la palabra de Dios. Y antes que se acuesten, les hablas la palabra de Dios. Escuché de un padre que tiene hijos ya en una edad de adolescencia, o adolescentes, que lo que hace para obligarlos a que de alguna manera lean la Biblia es que les manda mensajes de texto todos los días con versículos con un versículo que él ha encontrado en su lectura diaria de la Biblia. Aunque sea un versículo, ahí va tu texto del día, hijo. Y por lo menos un versículo va calando en el corazón de sus hijos. Lo siguiente que necesitas para que tus hijos puedan crecer en sabiduría es guardar sus mentes. Guarda sus mentes. Mira lo que dice el Salmo 101:3. Me negué a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Me negué a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Yo sé que es cansado criar hijos, pero esto no significa dejarlos abandonados frente a un televisor, frente a una computadora o con un teléfono. Yo sé que puede ser cansado. Me preocupa, por ejemplo, el hecho de madres que tienden a ver telenovelas con sus hijos presentes, porque los temas de las telenovelas por lo general incluyen adulterio y fornicación. De hecho, hay un estudio que dice que cuando un niño llega a los 18 años, ha estado expuesto durante toda su vida a más de 100,000 escenas de comportamiento o de conducta sexual en la televisión, sin incluir el cine. Solo en la televisión, más de 100,000 escenas. Y el 91% de estas escenas son de fornicación o adulterio, es decir, son del contexto fuera del matrimonio. Y después nos preguntamos, ¿por qué nuestras jovencitas están quedando embarazadas antes del matrimonio? Y después nos preguntamos por qué hay tanto adulterio en nuestra sociedad. Y es porque desde niños hemos sido alimentados con la sabiduría del mundo a través de los medios de comunicación que no tienen temor de Dios. En un año, una persona está expuesta a por lo menos 8,000 escenas violentas en televisión, sin incluir películas, sin incluir el cine. 8,000 escenas violentas en televisión. Y después nos preguntamos por qué nuestra sociedad y nuestro país es tan violento. Guarda sus mentes. ¿Y qué hay de los videojuegos? Que es violencia y violencia y violencia y violencia. Muchos de ellos. Pastor, usted me está llevando a declararles la guerra a mis hijos. Sí. Sí. Es una batalla que tienes que librar por ellos. Tú debes de ser el guardián de tus hijos. Tú debes ser el filtro de tus hijos. Para que ellos puedan tener la sabiduría de Dios. Esto significa revisar lo que ven en internet, computadoras, tablets, celulares. Esto significa revisar lo que ven en televisión, lo que escuchan en radio, la música que oyen. Significa tú ser el responsable y el filtro de tu casa.
primero que el niño necesita es crecer en sabiduría. Lo segundo es crecer en estatura. Crecer en estatura. Tal vez alguien piense, pastor, eso en nuestra genética no está muy desarrollado. Crecer en estatura. Y va más allá de la genética. Jesús dice en el Sermón del Monte, ninguno de ustedes, por más que se afane, puede añadir un codo a su estatura. No nos referimos solamente a una estatura física. Se refiere la palabra de Dios a una madurez, a que los niños puedan madurar. Y para que un niño pueda madurar, debe de partir por el ejemplo de su padre o de su madre. Por eso, sé tú su mejor ejemplo. Mira lo que dijo Jesús acerca de los escribas y los fariseos, algo sumamente fuerte. Mateo 23, 2, 3 dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Ese es el problema de muchos padres y muchas madres en la actualidad. No hacer lo que enseñan. Se le dice a los hijos, respeten a su madre, pero el padre le falta el respeto regularmente. Se le dice a los hijos, no fumen, no tomen, pero el padre lo hace o la madre lo hace. Tenemos que partir por hacer lo que enseñamos. Ser nosotros el mejor ejemplo. Vean lo que Jesús dice. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, no les pido que sean algo que yo no sea primero. Parto del ejemplo, así como Jesús lo hizo. Y ojalá tú y yo podamos decirle a nuestros hijos las mismas palabras que Pablo le dijo a los corintios. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Lo siguiente que necesitas para que tus hijos crezcan en estatura, es decir, para que maduren, es abrazar la disciplina. Te lo dije al principio, ningún niño es bueno por naturaleza. Todos hemos nacido en la naturaleza de pecado. Por ende, todos necesitamos de disciplina. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. ¿Por qué está ligada al corazón del niño? Porque todos venimos a este mundo en la naturaleza de pecado. Ahora, ¿qué se hace para separar la necedad del corazón del niño? Para apartar la necedad del corazón del niño. Sigue diciendo este texto, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Muy bien, el niño nace con la necedad ligada a su corazón. Con la vara de la disciplina, en la instrucción bíblica, logramos que esa necedad se aparte de su corazón y que su corazón sea transformado. Por eso les dije, la paternidad bíblica busca la transformación del corazón. Y es tan importante la disciplina que es un asunto de cielo o infierno. Es un asunto de eternidad. ¿Tú crees que solamente estás logrando que tu hijo se porte bien en esta tierra? No. Dice la Biblia que cuando tú disciplinas a tu hijo, le libras del infierno. Te voy a enseñar el texto. Proverbios 23, 13, 14. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Es decir, le vas a pegar, le va a doler, pero no se va a morir. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Del Sheol es en hebreo, que significa infierno, o Hades en griego también. Alguien que diga, pastor, yo no puedo pegarle a mis hijos. Es que los amo tanto. Que no puedo tocarles un pelo a mis hijos. Pues la Biblia dice que no les amas, dice que les odias si haces eso. Es así de tajante, es así de fuerte. Mira, dice Proverbios 13:24, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Y ese es el problema de la paternidad permisiva que les dije al principio. Que lo que muestra esto es odio por los hijos.
Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Y alguien podría decir todo lo contrario. Pastor, entonces yo soy alguien que ama a mis hijos porque paso sonándoles todos los días. Y muy bien lo dice Pablo en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso, hablar de disciplina no es fomentar la violencia en contra del niño. Porque jamás se le pega a un niño para desahogar tu enojo. Jamás. Jamás toques a tu hijo o a tu hija para desahogarte tú de tu enojo. Enciérrate en el cuarto con Dios, cuenta hasta 10, tómate una pasiflora o pasinerva, para que no digan que estoy apoyando alguna marca. Y después, cada golpe que le das es para su bien, no para tu desahogo. Para que tus hijos puedan crecer en estatura, para que puedan madurar, necesitas escoger cuidadosamente con quienes se relacionan. El dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, aplicado a un niño es, dime con quién andas y te diré quién serás en el futuro. Mira lo que dice el Salmo 1:1, es así como empieza el libro de Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabes tú que un mal amigo puede derrumbar todos tus esfuerzos como padre o como madre? ¿Lo sabes? ¿Te has dado cuenta de eso? Que tú puedes esforzarte años por darle a tu hijo una instrucción bíblica, pero si permites una mala influencia, un mal amigo, en otras palabras, un instrumento de Satanás que se disfrace de amigo, puede derrumbar tu trabajo. Y te muestro el texto bíblico. Dice, 1 Corintios 15:33, el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por más buenas costumbres, por más buena educación, por más buena enseñanza que tú hayas dado, una mala compañía echa a perder esto. Por eso, aunque se enojen conmigo los niños ahora, no tienen derecho a escoger sus amistades. Quizás sí pueden empezar a desarrollar una amistad, pero el padre o la madre tiene todo el derecho de decir, no más esta persona en tu vida. Y no me importa si es tu tío, no me importa si es tu tía, tu prima, tu primo, no me importa si lleva tu sangre. No voy a dejar que te influencie. Yo voy a hacer un filtro. Voy a hacer un filtro. Voy a guardarte. Para que un niño pueda madurar, necesitas también ayudarlo a encontrar el propósito de Dios para cada etapa de su vida. Salomón dice que todo tiene su tiempo. Y cada etapa en la vida del niño es distinta. Y Dios tiene un propósito para cada etapa en su vida. Jesús conocía muy bien su propósito en la vida. Jesús dijo a los 12 años de edad, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En otras palabras, vine a morir a la cruz. Vine a morir en la cruz. Vine a decir un día, consumado es. Jesús tenía un propósito superior a su propia vida, porque dio su vida para salvarnos a todos los que creemos en Él. Por eso, hazle saber que Dios tiene planes para ellos. Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Hazles saber que Dios los conoce desde antes que nacieran y que los ha escogido, que los ha elegido. Jeremías 1:5 dice,
antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido. Hazle saber a tus hijos el propósito de Dios para ellos, la importancia del propósito de Dios para ellos. Porque este propósito es superior a sus propias vidas. Que un día puedan decir como el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sabes cuál es el mayor regalo que puedes darle a tu hijo? El mayor legado o herencia que puedes darle a un hijo es guiarlo a encontrar el propósito de Dios para su vida. Lo mejor que yo puedo hacer como pastor es tratar de guiarlos a ustedes para que encuentren el propósito de Dios para sus vidas. Eso es lo mejor que podemos hacer. Cuando alguien encuentra el propósito de Dios para su vida, todo cambia. Todo cambia. La perspectiva cambia. El apóstol Pablo dice: ni siquiera mi vida es tan importante como el propósito de Dios. Ni siquiera mis posesiones, ni las cosas materiales, nada es tan importante como el propósito de Dios. Por eso gastaré lo mío y me gastaré a mí mismo, con tal de cumplir con el propósito de Dios. Lo siguiente que tus hijos necesitan es crecer en gracia para con los hombres. Este es el segundo y gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice en el Sermón del Monte: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la regla de oro de las relaciones personales. Y dice que haciendo a los demás lo que tú quisieras que te hagan a ti, estás cumpliendo con todo lo que enseña la ley y los profetas. Tus niños necesitan humildad y carácter. Humildad y carácter. Dice Filipenses 2:3, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. En otras palabras, enséñales a tus hijos a servir. Enséñales a tus hijos a no menospreciar a la gente, a no sentirse superiores que los demás. Enséñales a tus hijos a ser humildes y a tener carácter. Lo siguiente que necesitan tus hijos es humildad e integridad. Y evidentemente necesitan verla primero en ti. Dice Proverbios 11:3, a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo primero que necesitas en tu casa es honestidad. Es que se diga la verdad. Aun cuando sea dura, aun cuando sea difícil, aun cuando la verdad traiga consecuencias. Debes de llevar a tus hijos a saber que es mejor decir la verdad. Salomón dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y cuando tú fomentas en tus hijos que digan la verdad, porque tú les has dado el ejemplo primero, serán libres y prosperarán. Satanás es el padre de la mentira y Satanás vino a robar, matar y destruir. Y si ellos te ven mentir, ellos te van a mentir a ti. Pero debes de tomar como estandarte la honestidad, aun cuando duela, aun cuando cueste, aun cuando tú mismo como padre tengas que decir: perdónenme, me equivoqué. Pero la honestidad es primero, la verdad es primero. Y te digo algo que te puede servir grandemente. Recompensa a tu hijo cuando te diga la verdad. Aun cuando el hecho amerite castigo, cuando te diga la verdad, muéstrale misericordia. No estoy diciendo que no lo castigues, pero dile: mira, me has dicho la verdad. Y si me hubieras mentido, el castigo hubiera sido este y este y este. Pero como me has dicho la verdad, tu castigo va a ser menor. Vas a tener consecuencias por tus malas acciones, pero como has dicho la verdad, tu castigo es menor. Has alcanzado misericordia por decir la verdad.
Honor y respeto es lo siguiente que tus hijos necesitan en sus relaciones para con los hombres y con las mujeres. Es decir, en el crecimiento de la gracia para con los hombres. Existen valores que necesitamos recuperar, valores en generaciones pasadas que necesitamos recobrar, principios que necesitamos recobrar. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13:7, paguen a cada uno lo que les corresponda, o lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Honramos a Dios primeramente. Honramos y respetamos a Dios primeramente. Honramos y respetamos a nuestro prójimo. Honramos y respetamos a la naturaleza, por ejemplo. Tenemos que aprender eso. Tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. A honrar y respetar incluso cosas como la casa, como las posesiones, las pertenencias. Cuidar las cosas. Y por último, necesitamos guiar a nuestros hijos para que puedan crecer en gracia para con Dios. Y saben que este es el principal de los 4 puntos que hemos visto. Porque sin Dios, nada funciona. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien, ¿quieres crecer en sabiduría? Necesitas a Dios primero. ¿Quieres crecer en madurez o estatura? Necesitas a Dios primero. ¿Quieres crecer en gracia para con los hombres? Necesitas a Dios primero. Por eso dejé este punto para de último, porque es el más importante. Necesitamos que nuestros hijos crezcan en gracia para con Dios. Quiero decirte algo sumamente importante. La vida de tus hijos, la vida espiritual de tus hijos, no es responsabilidad de la iglesia. Y no estoy tratando de evadir yo mi responsabilidad como pastor. Nosotros estamos aquí para que tus hijos crezcan espiritualmente. Pero de nada sirve nuestro trabajo en la iglesia si no hay un trabajo previo en casa. La vida espiritual de tus hijos empieza por casa. Los padres cometen un error cuando piensan que la educación es responsabilidad de la escuela o del colegio y no de ellos. Es el mismo error que cometen cuando piensan que la vida espiritual de sus hijos depende de la iglesia y no de ellos. Todo en la vida de tus hijos empieza en casa. Y luego en la escuela. Y luego en la iglesia. No estoy menospreciando la labor de las escuelas y mucho menos la labor de una iglesia. Pero todo debe empezar en casa. Por eso, haz de Jesús el Señor de tu hogar, primero. Haz de Jesús el Señor de tu hogar. Sé el sacerdote de tu casa, sé la sacerdotisa de tu casa. Dice Josué 24:15, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Todo empieza desde casa, todo empieza desde nuestro hogar. Y ahora sí, una vez que has empezado en casa, necesitas pertenecer a una comunidad cristiana. Y por favor, no escojas tu comunidad cristiana por cuán entretenidos están tus hijos, o por cuán divertidos están tus hijos, sino por la sana doctrina que se les enseña. Para entretenimiento y diversión, llévenlos a un parque, llévenlos a Walt Disney. A Disney World, llévenlos a Chetulul o a Chocomil. Para que crezcan en sana doctrina, tráiganlos a una iglesia. De hecho, te digo, tus hijos no están ahora en escuela dominical para que no te molesten a ti, para que no te interrumpan a ti. Están allí porque ellos son sumamente importantes y necesitan escuchar la palabra acorde a la edad que tienen.
para que nosotros podamos también como iglesia respaldarte en la formación que tú empiezas en casa, en la vida espiritual de tus hijos. Dice Hebreos 10:25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Empiezo en casa, pertenezco a una comunidad de fe, y lo siguiente que necesito hacer es inspirar a mis hijos para que tengan una relación personal con Jesús. Tú debes inspirar a tus hijos para que tengan una relación personal con Jesús. Por eso necesitas salir de la religiosidad y entrar en una relación personal con Cristo. Una relación personal con Cristo cuyos testigos principales serán tus hijos. Para que ellos puedan ser inspirados. Y este es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si tus hijos te ven amando a Dios de esa manera, los vas a contagiar. Pero si tus hijos te ven actuando en hipocresía, van a tener resistencia para las cosas de Dios. Después de haber hablado con muchos hijos de pastores y ancianos y de líderes de distintas iglesias, me di cuenta de algo. Cuando el padre que es líder en una iglesia es algo en casa y es otra cosa en la iglesia, los hijos no quieren nada con Dios. Pero cuando se es el mismo en casa que en la iglesia, aun cuando no se es perfecto, pero se ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, los hijos son contagiados por esa pasión por Dios. Y ojalá podamos decir como David, en el Salmo 34, 1-3, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán, y podamos voltear a ver a nuestros hijos y les digamos, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. David empieza por tener primeramente él mismo la adoración a Dios, y luego puede voltear a los demás y decir, engrandeced a Jehová conmigo, porque yo lo he hecho antes, y exaltemos a una su nombre. Ojalá tú y yo podamos hacer lo mismo con nuestros hijos. Y esta es la conclusión del mensaje. Esta es la conclusión. Proverbios 14:26 dice, los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. Los que temen al Señor, es decir, los que respetan a Dios, los que le obedecen a Dios, los que tienen reverencia para con Dios, están seguros. Y Dios será un refugio para sus hijos. Te invito a que te pongas de pie un momento y vamos a orar. Señor Jesús, hoy estamos delante de ti, agradeciéndote de todo corazón por las herencias que nos has dado, nuestros hijos. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Señor, hay tanta carencia de una buena maternidad, pero especialmente hay una carencia de una buena paternidad. Estudios estadísticos dicen que la mayoría de jóvenes que se han descarriado es por la ausencia no tanto de una madre, sino de un padre. Y no es que la madre no sea importante. Ambos son importantes. Una madre sola no puede llevar la labor. Tiene que estar el padre. Tú nos creaste varón y hembra para que seamos padres y madres. Señor, oro por las familias aquí presentes. Quizá me han escuchado jóvenes que
Aún no son padres, pero llegará el día en que lo sean y necesitan conocer la palabra de Dios. Señor, quizá me han escuchado personas, incluso parejas que no han podido tener hijos, pero siempre hay alguien, hay un sobrino, hay un huérfano, el que se puede invitar a crecer en sabiduría, en estatura, en madurez, en su relación para con Dios y para con los hombres. Señor, que este versículo sea el lema de ahora en adelante en cada una de nuestras casas. No somos perfectos, Señor, hemos cometido errores, pero queremos ser honestos. Eso es lo que necesitamos antes que ser perfectos, ser honestos y tener la capacidad de decirle a un hijo: perdóname, me equivoqué. A partir de hoy dejaré la paternidad autoritativa y dejaré la paternidad permisiva y te guiaré conforme a la palabra de Dios. Señor, restaura relaciones de padres con hijos. De hecho, el Antiguo Testamento termina diciendo que tú harías volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Señor, restaura. Hazlos volver. Señor, si hay enemistad entre padres e hijos, si hijos y padres ya no se hablan, ya no se llevan, si hay heridas, sana corazones y hazles volver. Dale gracias, Señor, a mis hermanos para reencontrarse con sus hijos. Dale gracia a los hijos para reencontrarse con sus padres. Hazlos volver, Espíritu Santo. Porque tú viniste a restaurar familias. Porque a través de ti se cumpliría la promesa de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Señor, me declaro incompetente sin ti como Padre. Me declaro inútil sin tu palabra. Te necesito, Dios, para instruir a mis hijas en tu camino. Y mi examen como padre será cuando ellas se independicen de si lo hice conforme a tu palabra o no. Porque una vez se independicen, ellas podrán elegir. Y si ellas siguen por el buen camino, aun cuando lleguen a viejas, significa que hice un buen trabajo como padre. Señor, bendice a mis hermanos. Con todo mi corazón te lo pido en el nombre de Jesús. Y quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que necesitas volver a tu Padre Celestial. No puedes ser un buen padre en este mundo o una buena madre en este mundo si no reconcilias tu corazón con tu Padre Celestial primero. Te invito a que hagas esta oración de fe conmigo y le digas: Señor Jesús, vamos, repite conmigo esta oración de fe. Dile: Señor Jesús, hoy vengo a ti, arrepentido de mis pecados, y te pido que me perdones. Sálvame. Sé que moriste por mí en la cruz y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. Me rindo a ti, me entrego a ti, Jesús. Con todo el corazón hemos orado. En tu nombre, Jesús. Amén.